avisan. Okay. So we are ready to start? Okay, so good morning, everyone. Thank you all for being here today. Thank you to our guests, to the reporters here at PAHO headquarters, and those who are connected through live stream, and also our followers and friends in social media, and those who are following us through Facebook Live. We are broadcasting in English and Spanish, so feel free to ask your questions in either language or to leave your questions also in Facebook Live. O dejar sus preguntas en el chat. Para los que están conectados virtualmente, utilicen el chat de Facebook Live o a través de nuestro correo electrónico mediateam@paho.org. Estamos aquí en la Organización Panamericana de la Salud, hoy en la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, para escuchar de un momento verdaderamente histórico para las Américas, la eliminación del sarampión, que escuchamos hace unos minutos anunciado en la sala. Para hacer este anuncio tenemos a la directora y varios invitados especiales que han sido aliados clave en el logro de este objetivo. Tenemos a la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, Marceline Dawes-Bridges, presidente del Comité de Expertos Internacional para la Verificación de la Eliminación del Sarampión, rubiola y el síndrome de rubiola congénita en las Américas, la señora Susan Reeve, líder del equipo de rubiola en la División de Inmunización de los Centros de Control de las Enfermedades y la Prevención de los Estados Unidos, Mary Agos, asesora ejecutiva de la iniciativa y del Servicio Internacional de la Cruz Roja Internacional. Sin más, me gustaría invitar a nuestra primera oradora, la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Etienne, muchas gracias y deseo informar a los escuchas sobre este momento histórico de la región de las Américas. En 1971, casi medio siglo, la región de las Américas se estableció como líder mundial en la eliminación de las enfermedades prevenibles con vacunas. En el 98 se nos certificó como la primera región del mundo que había puesto fin a la transmisión endémica de la viruela. 23 años después, en 1994, esta región también se caracterizó como la primera en la eliminación de la poliomielitis. Y hace un año, nuestra región fue declarada la primera en la eliminación de la transmisión endémica de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Hoy me complace con gran emoción el anunciar que la región de las Américas ha pasado a ser la primera región del mundo en haber eliminado la transmisión endémica del sarampión, una de las enfermedades más infecciosas conocidas en la humanidad y uno de los principales asesinos de las enfermedades que son prevenidas con vacunas. Como indicó la región hace 25 años, el sarampión mataba a más de 500,000 de niños mundialmente. Esto es verdaderamente un momento histórico, prueba del extraordinario éxito que se puede lograr cuando los países trabajan juntos para lograr objetivos comunes. Es el resultado de un compromiso que se decidió hace más de 2 decenios, en 1994, cuando los países de las Américas se comprometieron a ponerle fin al sarampión para finales del siglo XXI. Un hito histórico que jamás habría sido posible de no haber sido por el compromiso político tan fuerte de nuestros países miembros, asegurándose de que todos los niños tuvieran acceso a las vacunas que salvan sus vidas. No habría sido posible de no haber tenido el compromiso de los trabajadores de la salud y los voluntarios que trabajaron incansablemente para aprovechar los beneficios de las vacunas y llevárselas a todos los seres del mundo, incluidos aquellas comunidades remotas y vulnerables. Yo creo que tampoco habría sido posible de no haber tenido el fuerte liderazgo y la coordinación que tuvo la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. No habría sido posible de no haber tenido el Fondo Rotatorio de Vacunas que ha puesto la vacuna en manos de todos en nuestros países. En este momento tan importante y después de 22 años de mucho esfuerzo, deseo reconocer a nuestros aliados que han trabajado con nosotros mano a mano con apoyo financiero
para lograr esta meta. Los Centros de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, la Agencia de Salud Pública de Canadá, la Cruz Roja Americana, la Fundación de las Naciones Unidas, UNICEF, el Instituto Sabin, el March of Dimes y muchos otros. Esto no se hubiera podido lograr de no haber tenido los esfuerzos incansables de nuestros héroes, tales como la doctora Dia Henderson y el doctor Ciro de Cuadros, nuestro propio doctor Andros, la doctora Gira Tambini, el doctor Carlos. Pero muchas de estas personas que tanto trabajaron en mantener el liderazgo del programa de inmunización, tampoco habría sido posible sin el liderazgo de nuestros exdirectores, el doctor Sir George Arlene y la doctora Mirta Roses. Yo quiero felicitar a todos nuestros Estados miembros por haber sido responsables, por haber dedicado los recursos necesarios para ponerle fin a esta enfermedad tan infecciosa. Y agradezco también a los miembros de los comités de expertos internacionales por el apoyo que nos brindaron durante los últimos 6 años, la persistencia y dedicación. Su trabajo ha sido una parte importante de la historia que ha logrado nuestra región hoy. Quiero también insistir en que nuestro trabajo aún no ha concluido. No podemos sentarnos y pensar que esto es todo lo que tenemos que lograr. No, debemos mantenerlo y protegerlo cuidadosamente. El sarampión sigue en todas partes del mundo, de manera que tenemos que estar dispuestos a responder a casos importados. Es crítico que sigamos manteniendo niveles de vacunación altísimos y es crítico que cualquier caso de sarampiones que sospechemos debe ser reportado inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, hoy todos podremos celebrar lo que ha sido verdaderamente un hito extraordinario y queremos felicitarlos a todos los que desempeñaron un papel tan importante en lograr esta tarea tan difícil. ¡Chao! A la transmisión de sarampión en las Américas. Gracias, doctora Etienne. Y ahora me gustaría presentar a Marceline Dalreizers, presidenta de la Comité de Expertos Internacional para la Verificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubiola y el Síndrome de Rubiola Congénita en las Américas. Doctora Dalreizers, gracias y buenos días. Hoy tengo el placer de anunciar a nombre del Comité de Expertos Internacionales que la región de las Américas ha logrado la interrupción de la transmisión endémica del sarampión. En el 2002 se vio el último caso de sarampión endémico en las Américas. Y en el 2007, la región de las Américas comenzó el proceso de la documentación de la eliminación del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Y en este momento, y para ello, los países de la región establecieron las comisiones de verificación internacional. El papel era documentar y confirmar la eliminación del sarampión en sus respectivos países. Y en aquel momento, la OPS también convocó al Comité de Expertos Internacional que se ha mantenido unido durante los últimos 6 años. El papel de los programas nacionales de la inmunización ampliada y el trabajo estelar de las comisiones nacionales nombradas por sus respectivos países sobre las mejores prácticas que queremos compartir con otras regiones del mundo, en la esperanza de que también ellos puedan lograr la eliminación de la transmisión endémica del sarampión. El Comité Internacional se complació en recibir los informes firmados por los respectivos presidentes de los comités nacionales entre el 2011 y el 2014 y por segunda vez en el 2016. La tarea de verificación tuvo sus desafíos también y los países lograron superar varias dificultades geopolíticas, incluida la obtención de coberturas altas de vacunación para poblaciones muy móviles, para los migrantes, personas que cruzaban las fronteras, a veces un acceso limitado o prácticamente no existente a las áreas más remotas, y las situaciones de conflicto.
los países muy grandes, lograron enfrentar el desafío de la comunicación entre los gobiernos federales y estatales y los municipios. A nombre de cada uno de los miembros del Comité Internacional de Expertos, deseo expresar nuestro profundo agradecimiento a los muchos gobiernos e instituciones que permitieron que este esfuerzo continuara. Como han oído, aún no ha terminado la tarea y los esfuerzos nacionales y regionales deberán continuar. Debemos ahora mantener la eliminación de la transmisión en las Américas para lograr así la eliminación mundial de la enfermedad. Muchas gracias, doctora Dahl Regis. El papel de los aliados ha sido de suma importancia también en este logro. Así que por esto me gustaría ahora presentar a Susan Reeve, encargada del equipo de rubiola en la División de Inmunización del Centro de Salud Mundial, de los Centros del Control y la Prevención de las Enfermedades, o sea, el CDC. Muchas gracias y buenos días. El CDC desea felicitar a la OPS y a los países de la región de las Américas por este momento tan histórico de la eliminación de la transmisión endémica del sarampión en la región de las Américas. Logro posible gracias a la dedicación, el compromiso y el trabajo de todos en los países. Las alianzas a todos los niveles que han desempeñado un papel importante en el logro de esta eliminación de la transmisión endémica del sarampión. Uno de los socios de la iniciativa ha sido el CDC, que ha ayudado a lograr esta meta. Al unirnos con la Organización Panamericana de la Salud y otros aliados en todo este proceso, el CDC ha ofrecido asistencia técnica y financiera, incluida la supervisión epidemiológica y el apoyo a los laboratorios. Gracias y mis felicitaciones a la OPS y a los países. Muchas gracias, doctora Reeve. Y antes de presentar al próximo orador, me gustaría informar que la doctora Etienne tuvo que salir a participar en el Consejo Directivo. El doctor Francisco Becerra nos acompaña aquí a la mesa. Como decía, los aliados han sido muy importantes en este momento. Me gustaría presentar a otro aliado clave, Mary Aggox, ejecutiva en la iniciativa de sarampión y rubiola de la Cruz Roja Internacional. Muchas gracias. Estimados colegas, a nombre de la iniciativa de sarampión y rubiola, quiero expresar mi profunda felicitación a los ministerios de salud de los países de la región, a los Comité Internacional de Expertos, a la OPS y a todos los aliados que han trabajado arduamente y con tanto éxito para lograr la eliminación tanto del sarampión como de la rubiola en las Américas. La iniciativa de sarampión y rubiola es una alianza de la Cruz Roja Americana, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, UNICEF, la Fundación de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Iniciativa que se creó en el 2001, en un momento en que el sarampión era uno de los principales asesinos de los niños de menos de 5 años. El sarampión mataba a muchos, a pesar de que se tenían vacunas baratas, eficaces y útiles que existían desde hacía decenios. La misión de la iniciativa era lograr y mantener un mundo libre de sarampión, rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Y hoy, con este increíble logro en la región de las Américas de la eliminación del sarampión y la rubiola, hemos tomado un paso importante al frente. Hoy también podemos celebrar el logro mundial desde la creación de la iniciativa, con más de 1.000 millones de niños que han sido vacunados, resultando en una disminución de 79% de los casos de sarampión en el mundo. Más de 17,1 millones de vidas se han logrado salvar gracias a las vacunas del sarampión. Las vacunas que controlan la rubiola se presentaron en el programa de inmunización rutina en 149, o sea, 77% de los países a nivel mundial. Sin embargo,
Mañana continuaremos nuestra lucha. 315 niños mueren diariamente como resultado del sarampión. Más de 100,000 niños nacen con el síndrome de rubiola congénita anualmente, y todo innecesariamente. Como lo han advertido los expertos en las Américas, debemos recordar que el mundo está interconectado. El sarampión y la rubiola en todas partes sigue siendo una amenaza para todos en todas partes. La importación de otras partes del mundo a las Américas continuará, y debemos estar listos para abordar este desafío, detectándolo rápidamente y así mantener los programas de vacunación continua para proteger a las poblaciones de las Américas. Sin embargo, hoy celebremos la eliminación del sarampión y la rubiola en las Américas. Beneficia a los niños, a las familias y motiva a muchos otros en el mundo para que sigan trabajando hacia esta visión de un mundo sin sarampión y rubiola. Mis felicitaciones. Thank you. Thank you all for... Muchas gracias a todos por sus declaraciones. Recibiremos sus preguntas. Hay traducción simultánea del live stream y del Facebook Live si las hubiera. Gonna switch back to English. Remember that... Volvemos al inglés. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en español o en inglés, y que también nos pueden enviar sus preguntas a través de correo electrónico mediateam@pajo.com. Muchas gracias. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. A pesar de todos los estudios y la evidencia, hay tantísimos grupos aquí en Estados Unidos, pero también en Europa, un movimiento antivacunas. ¿Podrían ustedes decirles qué les dirían? ¿Cuál sería su mensaje para tratar de convencerlos acerca de la necesidad de aplicar estas vacunas contra el sarampión? Who would like to take that one? I'll take. Yo responderé. Me parece que es una pregunta muy interesante, y hay un llamado a la acción para percatarse de la pertinencia de las vacunas. Hemos mostrado hoy día que este tipo de logro genera muchas cosas positivas para los menores y para las familias de los mismos. Me parece que hubo un promotor antivacunas quien se dio cuenta posteriormente que uno de sus hijos tenía sarampión, y entonces se dio cuenta del valor de las vacunas. Así que espero que muchos otros progenitores se den cuenta, o que piensan que las vacunas no sean necesarias, consideren el valor que éstas tienen. Cuando pensamos en los millones de vidas que se están salvando gracias a la vacunación, algo que es una realidad, no es algo que estemos inventando, es una aseveración real. Hemos trabajado con todos los países del mundo para promover la vacunación, puesto que las vacunas salvan la vida de los menores. Este es un claro mensaje en cuanto al valor de las vacunas y lo que podemos lograr. Constituye un muy buen ejemplo de cómo los países de la región han unido sus esfuerzos para llegar a este momento histórico. Doctor Riches, ¿quiere agregar algo? Doctor Riches. Sí, muchas gracias. Cuando no se inmuniza a los menores, se pone a otros niños a riesgo también, porque cuando su menor contrae sarampión, es una enfermedad altamente infecciosa. Así que no solamente estamos tomando una decisión respecto al hijo propio o la hija propia, sino también es una decisión que puede influenciar a los demás. Creo que es muy importante que los rechazos de la vacuna, aquellos quienes se rehúsan a recibir la vacunación, tienen que ser conscientes de esta situación y mentalizarse en cuanto a que efectivamente hay personas que se recuperan sin secuela del sarampión, pero otros no lo hacen. Como joven médico, puedo decirle que sin la vacuna del sarampión, los hospitales que tienen a muchos niños con cabezas grandes, hidrocefalia, impedimentos cognitivos, se trata de un riesgo pues que se está tomando en ese caso, y no es un riesgo que está tomando uno para uno mismo, sino también por los demás. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta?
Todavía no hemos terminado. La siguiente pregunta que hemos recibido en español, por cierto. Urbina, del diario El Mercurio de Chile, pregunta lo siguiente. ¿Cómo se entiende que se declare a las Américas libre de sarampión cuando hubo un brote importante de esta enfermedad en California en 2015? Creo que podemos invitar al doctor Cuauhtémoc Ruiz, jefe de la Unidad de Inmunizaciones de OPS, que se unió a la conferencia para justamente responder esto. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. Lo que se está declarando el día de hoy es que América está libre de la transmisión endémica del virus del sarampión que circula en la región. Los casos que refiere que ocurrieron en Estados Unidos, en este caso en el centro de diversiones de Disneyland, estaban relacionados a virus importado de otras regiones del mundo. Eso tiene la importancia de que otras regiones del mundo tienen que tomar acciones para tratar de prevenir la ocurrencia de enfermedades. Mientras eso no ocurra, el riesgo de reintroducción de casos y casos asociados a esas introducciones estarán latentes. Nosotros ante eso tenemos que elevar las coberturas de vacunación en nuestra zona, tenemos que elevar la vigilancia epidemiológica para poder responder oportunamente. Entonces, los casos que se refieren que ocurrieron en Estados Unidos son casos importados y no son casos asociados a una transmisión endémica del virus en nuestra región. Gracias, doctor Ruiz. En el mismo, no sé si alguien, does anybody want to add something to this? ¿Querría alguien agregar algo más? Diga usted, doctora Dalbridges. El comité tuvo varios criterios para determinar que no existía una transmisión endémica del sarampión. Las situaciones de brotes, pues, son distintas y los países era necesario que no tuviesen casos durante un año, una vez que se hubiese establecido que la transmisión había sido ya interrumpida. Reconocemos que siempre habrá un grupo posiblemente vulnerable y por eso tratamos de tener una cobertura de inmunización muy elevada, como se acaba de aseverar. Y esto es importante porque el resto del mundo viaja y nos trae el sarampión. Así que tenemos que contar con una alta cobertura, poder mantener el estatus, la condición que tenemos. Muchas gracias. Tengo por aquí otra pregunta de Sebastián Urbina, who's asking. ¿Significa que se dejará de vacunar en las Américas o se tiene que continuar vacunando hasta que se haya erradicado del mundo? Doctor Becerra. Gracias, Leti. Gracias, Sebastián. No, de hecho, hay que seguir vacunando para seguirnos protegiendo, como decía la doctora Dalreyes, hay que seguirnos protegiendo de aquellas regiones que no han logrado la cobertura de vacunación o que no han logrado la eliminación, porque personas que pueden traer la enfermedad pueden visitarnos y si tenemos un número de susceptibles suficiente podemos reintroducir el virus. Entonces hay que mantener las coberturas de vacunación de sarampión, rubiola, altas para proteger a nuestra población de cualquier visitante que pudiera traer el contagio. Otra pregunta más. ¿Qué medidas aconsejan tomar a los países donde algunos padres se niegan a vacunar a sus hijos? Cuauhtémoc, doctor Ruiz. Sí, gracias. Bueno, como mencionaba la doctora Marcelín anteriormente cuando hablaba algo sobre los grupos antivacunas, lo primero es presentar la evidencia de los beneficios que tiene la vacunación, no solamente en la salud del niño que recibe la vacuna, sino en la protección que da al resto de la comunidad. El segundo punto es dar toda la información científica disponible, principalmente sobre la seguridad de las vacunas, que es uno de los cuestionamientos que frecuentemente tienen los padres. Y tercero, dar todas las facilidades para que las personas tengan acceso oportuno y adecuado a vacunas seguras y de calidad. Muchas gracias, doctor Becerra. Y aquí también hay que recordar de que los virus no tienen fronteras ni distinguen clases sociales.
No porque los niños vivan en una clase social alta, en un barrio alto, van a estar exentos de cualquier infección. Si no están vacunados, son susceptibles en cualquier entorno. Los virus se pasan de persona a persona, incluso una persona que pudiera estar vacunada pudiera ser transmisor del virus sin quererlo. A esa persona no se va a enfermar, pero sí lo puede transmitir en una cadena de transmisión. Entonces tenemos que estar conscientes de que un niño sin vacunar, no importa el estrato social, es susceptible de enfermarse. Sorry, Mary Jacobs from American Red Cross. Thank you. I just wanted to make... Muchas gracias. Quería hacer un comentario desde la perspectiva de la iniciativa mundial contra el sarampión y la rubéola. Mientras que estamos aquí festejando los enormes éxitos habidos en el continente americano, sin embargo, proseguimos nuestra labor en el resto del mundo. Como hemos escuchado decir, el sarampión es una de las enfermedades más infecciosas que conoce el género humano y está simplemente a un viaje por avión de adentrarse en cualquier país del continente americano. El trabajo de la iniciativa contra el sarampión y la rubéola habrá de continuar y esperamos que algún día nos podamos unir a otras regiones que celebren un logro semejante y vemos con beneplácito un mundo en el que ya no sea necesario preocuparse por el sarampión y la rubéola y que estas enfermedades efectivamente hayan sido erradicadas totalmente. Muchas gracias. En cuanto a esa, tengo un par de preguntas de Voice of America, de La Voz de América. ¿Hay un plan en caso de que el virus fuera reintroducido, como el caso de brote habido en Disneylandia o en Venezuela o en áreas indigentes o otras regiones del continente? ¿Y cuán vulnerable será el continente americano ante una reintroducción del virus? ¿El doctor Ruiz? En el Consejo Directivo de la OPS que estamos celebrando el día de hoy, se está discutiendo el plan de acción para mantener la eliminación del sarampión y la rubiola en las Américas, el plan de acción para mantener libre a las Américas del sarampión y la rubiola. Y justo en ese plan se establece, uno de los puntos principales es el incrementar la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de casos sospechosos, el reaccionar oportunamente a través de casos sospechosos con vacunación alrededor del movimiento de estas personas, con buscar todos estos lugares potenciales que las personas visitaron, fueron, estuvieron, a aumentar las coberturas y mantener coberturas homogéneas a lo largo de toda la población y no nada más en unas áreas altas coberturas y en otras áreas bajas coberturas, el vacunar aquellas poblaciones que son de mayor riesgo, como son los trabajadores de aeropuertos, los trabajadores de puertos, los de los servicios turísticos, los que manejan taxis, etcétera, porque como bien ha dicho los colegas, el riesgo de reintroducción está principalmente de otras regiones y entonces las primeras personas que entran en contacto con ellos generalmente son los prestadores de servicios turísticos o los prestadores de servicios de transporte. Entonces sí hay todo un plan para eso. El punto que se ha hecho en el compromiso de los países es en mantener una respuesta adecuada y oportuna ante la presentación de cualquier caso o cualquier brote, y eso hasta ahora ha permitido que las Américas nos tengamos libres. Gracias, doctor Ruiz. Dr. Dalridge, I thought, no? No, I thought you were... Creo que usted quería decir algo. Sí, es una respuesta muy sencilla. Tomemos el ejemplo del país del que yo provengo. Tenemos 400,000 personas y tenemos a 6 millones de personas quienes vienen a visitar nuestro país y no tenemos sarampión debido a que tenemos un alto nivel de cobertura de inmunización. Esa es una respuesta muy sencilla. Aunque pobres, hombres y mujeres, por cuestión social, todas las personas tienen que ser inmunizadas. Y con un alto nivel de cobertura es así como se evita la reintroducción del sarampión. Muchas gracias. Una pregunta de seguimiento por el país de Madrid.
Una pregunta. Hay algunos países de la región que están pasando por algunos momentos complicados, pero estoy pensando en Venezuela, donde ha habido denuncias de falta de algunos medicamentos. No sé si se están tratando o si hay un plan por si hubiera alguna carencia en alguno de los países de las Américas en términos de vacunación, etcétera. Si hay un plan establecido, si se ha hablado de este tema, si hay una preocupación dentro de la región, dado que no es un problema ya solo de un país, sino que estamos hablando de una acción conjunta. Gracias. Muchas gracias. Afortunadamente el programa de inmunizaciones en todos los países de América Latina y el Caribe se considera un bien público. Y al considerarse como un bien público se ha convertido como una alta prioridad para los estados. Hasta el día de hoy podríamos decirte con toda seguridad que en ninguno de los países de nuestra región, independientemente de las condiciones en que esté pasando, el programa de vacunación se ha visto reducido. ¿Sí? Desde luego los riesgos existen, pero hasta este momento no se ha visto reducido. Nosotros como organización estamos trabajando ampliamente con los países para poder asegurar que las coberturas de vacunación se mantengan altas y homogéneas. Ninguno de estos países tampoco en estos momentos pudiera reportar una falta de vacuna o un problema de ese tipo. Todas las vacunas, como también ha dicho la directora, que son adquiridas para América Latina y el Caribe son a través del fondo rotatorio y eso nos ha garantizado que todos los países tengan esto. Si hubiera en algún momento alguna reintroducción del virus en alguno de los países de América, primero los ministerios de salud tienen la capacidad de respuesta y segundo, cuando se requiere, la Organización Panamericana de la Salud y los demás estados miembros de la región estamos prestos de manera solidaria para trabajar con estos países. Thank you, Dr. Ruiz. I'm going to combine two questions. Voy a combinar un par de preguntas ahora. ¿Podría usted definir lo que es la transmisión endémica del sarampión, a diferencia de aquellos brotes que hemos visto aquí en Estados Unidos? Una pregunta de NPR, National Public Radio. ¿Y cuánto tiempo? Transmisión endémica para que una región sea declarada libre de la enfermedad. 12 meses, ¿no? ¿Ok? Gracias. Doctor Becerra. Para que una región sea declarada libre de la enfermedad, tiene que pasar por lo menos un año sin que haya ningún caso de transmisión endémica. 3 años, perdón, pero y hay que estar haciendo el seguimiento año con año. En este tiempo tenemos que asegurarnos que no haya ningún solo caso. Ahora bien, la transmisión endémica es cuando es un virus local que se está transmitiendo y está creciendo en el país. A diferencia de un caso de un brote, es cuando se detecta en una pequeña población, en un grupo pequeño, de un caso que viene del extranjero que afecta a las personas cuando está en contacto, pero no es transmisión endémica. Y eso, gracias a los avances de la ciencia, podemos definir de dónde viene el virus, se hace el análisis inmediatamente y sabemos si el virus viene de Asia, viene de Europa o es de las cepas endémicas de las Américas. Es fácil, como pudimos distinguir, el brote que pasó en California, que se detectó que era un brote que venía de Asia y se pudo contener por las acciones que se tomaron alrededor de esos casos. Y se van haciendo el seguimiento del caso índice y cómo se va haciendo la transmisión de la enfermedad y rápidamente se pueden establecer medidas de control. Thank you, Dr. Becerra. Okay. NPR also, what is the NPR también pregunta, ¿cuál es el mínimo de cobertura de vacunación necesario para evitar brotes importados que se conviertan en una transmisión de tipo endémico? Doctor Ruiz. Siempre sería el 100%, ¿no? Como han planteado las compañeras, el virus del sarampión es un virus altamente transmisible. Pero de acuerdo a los estudios que se tiene, cuando mantengamos coberturas de vacunación a nivel nacional y a nivel municipal y local, arriba del 95%, la probabilidad de transmisión se reduce muy importantemente, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que tenemos en la región de las Américas, de mantener coberturas arriba del 95%. Pero en la región de las Américas también tenemos otra estrategia alrededor de esto que se llama la segunda oportunidad de vacunación. Entonces, los niños reciben la vacuna al año de edad y a los 18 meses, como ha recomendado el Grupo Técnico Asesor, reciben una segunda dosis de la vacuna. Y esta segunda dosis de la vacuna es para buscar primero aquellos niños que tuvieron algún problema de falla vacunal,
que puede ocurrir, o aquellos niños que por alguna razón no recibieron la vacuna, ¿no? Entonces, en América establecimos la estrategia de la segunda oportunidad y por eso todos los programas de vacunación en la región de las Américas aplican 2 dosis de vacuna de sarampión y de rubiola. Okay, muchas gracias. We have another follow-up question on... Otra pregunta de seguimiento sobre el mismo tema. El primer caso que se presentó en aquel brote de Disneylandia fue importado. El resto fueron de transmisión local. ¿Acaso no es prematuro declarar que el hemisferio está libre de transmisión endémica cuando las tasas de vacunación son tan bajas que un solo caso importado puede convertirse en algo más grave que 100 transmitidos localmente? De transmisión local. Doctora Susana Reeve del CDC, para decir que cuando un país tiene transmisión endémica se requiere de 12 meses de circulación continua. Como saben ustedes, lo que aconteció es que en ocasiones las personas que no están vacunadas forman parte de un grupo y se ven estos agrupamientos de casos entonces. Y también trabajan juntos y comparten juntos, así que vemos esa expansión de los casos. Sin embargo, ese brote se detuvo con celeridad, tomó algunos meses, pero fue parado y no hubo transmisión endémica. Lo importante es que en la mayoría de los casos se dieron entre población que no había sido vacunada en comparación con aquellos quienes habían recibido la vacuna. Se trataba en este caso de un grupo muy pequeño. Y los países que han eliminado la enfermedad, tanto el sarampión como la rubiola, 100 casos puede ser un caso grave, mientras que si vemos lo que es el área global se trataría de decenas de miles de casos. Así que pienso que en el caso de este brote en California se encontró entre un grupo muy específico de población no vacunada y pudimos detenerlo rápidamente. Muchas gracias. Otra pregunta y con esto creo que vamos a dar por concluida la sesión porque tenemos que marcharnos. Esta pregunta es de IFP, de Aldo Gamboa. Eliminación del sarampión. ¿Cuál es el próximo objetivo de la OPS? ¿Qué otra enfermedad está en la lista de enfermedades eliminables por vacunación? ¿Cuál otra va a tener que certificar? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, nuestro primer objetivo es mantener a la región libre de polio, rubiola y sarampión. O sea, y eso no quiere decir que con la declaración de hoy ya terminó el trabajo, como bien decía la doctora Marcelín, sino es mantener y redoblar el trabajo para ser una región libre de polio, sarampión y rubiola. Nuestro siguiente paso, que no lo estamos iniciando hoy, lo hemos iniciado años atrás, es al declarar a la región libre de tétanos neonatal. Nuestro único desafío que tenemos es Haití, que esperamos lograrlo en el transcurso de este año y con eso poder declarar a la región libre de tétanos neonatal. Y avanzamos ya en la eliminación de la hepatitis B, ¿sí? La hepatitis B, que es una enfermedad prevenible por vacunación, que hemos implementado la vacunación al recién nacido con hepatitis B dentro del esquema de vacunación y eso nos permitirá avanzar pronto en la eliminación de la transmisión de la hepatitis B. Thank you, Dr. Ruiz. Muchas gracias, doctor Ruiz. Parece que tenemos otra pregunta y con esto les prometo que los dejaré marcharse. Si normalmente toma 3 años de vigilancia para declarar una región libre de sarampión, ¿por qué tomó del 2002 al 2016 el hacerlo en este caso? Doctora Aldrich, miembro del comité. Muchas gracias. Realmente es difícil. No se trata de una tarea fácil. Encontramos que incluso en los países más grandes, la experiencia indicó que la transmisión o la comunicación entre los municipios, los estados federales y el gobierno central, si se tiene una cobertura, la información tiene necesariamente que fluir a lo largo y ancho de los municipios o municipalidades y del gobierno estatal y federal. En otro país, por ejemplo, la dificultad radicó
en que tuvimos tantísima población migrante y grupos itinerantes que desafortunadamente no se podía tener accesos a ellos porque no tenían direcciones, y esto constituyó un gran desafío, como hemos visto en las Américas, en donde se piensa por una parte que no hay fronteras, que están poco definidas, hay movimientos de ida y vuelta, y eso constituyó un desafío importante. También hay problemas que se relacionan con aquellas situaciones en donde los países aún se encuentran en situación de conflicto bélico y no podemos llegar a algunas regiones debido a ese combate que se está llevando a cabo a nivel local o a nivel nacional. Sin una cobertura y sin la inmunización de los menores no vamos a lograr una alta cobertura y vamos a continuar teniendo grupos vulnerables. El sarampión es altamente infeccioso y hay mucho movimiento entre las áreas rural y urbana, y en las áreas urbanas hay muchos viajes e importación de sarampión de fuera. Así que hay muchos retos y nos complace ver que los países que enfrentaban estas situaciones invirtieron ampliamente. Me parece que el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, que realmente desde el punto de vista financiero dieron su apoyo en la medida necesaria para interrumpir la transmisión en esos países, y ellos merecen que se haga una mención específica, al igual el caso de Brasil, que tenía un gran desafío y realizaron una magnífica labor, y supimos de las distintas experiencias que hemos tenido en los distintos países. Muchas gracias, doctor Ruiz. Un poco en magnitud lo que acaba de señalar la doctora Marcelín. Para lograr la eliminación del sarampión y lograr la eliminación de la rubiola, los estados o los países tuvieron que trabajar ampliamente para tener altas coberturas de vacunación. Pero la estrategia no nada más era a través del programa regular, sino los países implementaron grandes campañas de vacunación. Entonces, por ejemplo, estimamos que se fueron vacunados más de 140 millones de niños menores de 5 años de edad como parte de las campañas de puesto al día que tenemos. Y fueron vacunados alrededor de 250 millones de adolescentes y adultos jóvenes, principalmente para prevenir rubiola y casos de sarampión. Todo eso habla de la magnitud del esfuerzo que hicieron los países para mantener a la región libre de estas enfermedades. Y este esfuerzo tendrá forzosamente que continuar hasta que logremos que haya una eliminación global. Thank you, Dr. Ruiz. If there are no more questions. Gracias, doctor Ruiz. Queremos agradecerle su presencia. No hay más preguntas. El doctor Ruiz quería algo que quería compartir, me parece, con los asistentes. Efectivamente, como representante del CDC, queríamos presentarles este cartel, y hay otro en inglés que dice: el sarampión y la rubiola ya no viven aquí, ya no están aquí radicados. Esto indica el gran logro en materia de la eliminación del sarampión y la rubiola para la OPS y los países del continente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y ya tomaremos la fotografía. Y agradecemos a todos. Los invitamos que nos envíen otras preguntas que, si no tuvieron la respuesta, se las enviaremos por escrito. Y que tengan un buen día y hasta la próxima.